Sepan que matar a los estadounidenses y a los judíos en cada rincón de la tierra es la obligación más grande y la mejor manera de acercarse a Alá. Osama Bin Laden. Los perseguiremos desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. No hay para dónde ir, no pueden escapar, los atraparemos. La guerra contra el terrorismo ha esparcido a sus líderes. Los de Al-Qaeda en el 2003 eran como una colmena que acababa de ser golpeada por un bate de béisbol. Algunas de las abejas murieron, pero la mayoría se dispersaron. Desde el 11 de septiembre, Al-Qaeda ha encontrado nuevos lugares donde ocultarse. Se puede argumentar que Al-Qaeda ha llevado su liderazgo y organización al mundo virtual. Nuevos reclutas para su causa. Estoy seguro de que tenemos células de Al-Qaeda en Estados Unidos, no hay ninguna duda. Y nuevas formas de llevar a cabo su campaña global de terror. Se acerca un ataque. Y ese ataque es inminente. Es un ataque inmenso, enorme, igual o más grande que el del 11 de septiembre. Este ataque estará lleno de sorpresas. La búsqueda de Al-Qaeda. Diciembre 2001. La mejor oportunidad para destruir a Al-Qaeda se encontraba al este de Afganistán. Las fuerzas de Estados Unidos que intentaban localizar a Osama Bin Laden encontraron a cientos, tal vez a miles de soldados de Al-Qaeda en una cueva llamada Tora Bora. Los comandantes de Estados Unidos confiaban en las tropas afganas en tierra para atrapar a los líderes de Al-Qaeda en retirada. Pero los miembros de Al-Qaeda se escabullían por los desfiladeros de las montañas. Fue una operación improvisada. Creíamos que teníamos a Bin Laden y a los líderes de Al-Qaeda arrinconados, pero escaparon. La batalla de Tora Bora siguió durante 2 semanas. Investigadores de Estados Unidos dicen que Osama Bin Laden fue herido durante el feroz ataque. Las fuerzas de los líderes militares afganos peinaban las montañas en busca de Al-Qaeda. Bombas caían como lluvias desde el aire, sacudiendo las montañas, pero la estrategia finalmente fracasó. Hubo mucho fuego, pero no se puso mucha atención en las rutas de escape en la parte de atrás de Tora Bora, que conecta Tora Bora con Pakistán. Solo 23 guerrilleros de Al-Qaeda fueron capturados. Aunque se desconoce el número de guerrilleros de Al-Qaeda que murieron en la batalla, muchos de los comandantes y soldados a pie de Bin Laden lograron escapar. Lo de Tora Bora fue obviamente una oportunidad perdida. La coalición pudo haber hecho más. Los grupos afganos locales pudieron haber tenido una mejor coordinación y las fuerzas de seguridad pakistaníes pudieron haber hecho un mejor trabajo evitando que entraran o aprendiéndolos. Un revés en la guerra del presidente Bush contra el terrorismo. 3 meses antes de la batalla de Tora Bora, el presidente había pedido la captura de Osama Bin Laden y sus tenientes vivos o muertos. Sin embargo, a principios de 2002, su lista personal de los terroristas más buscados mostraba pocos resultados. En total, 16 de los 22 aún seguían fugitivos, incluyendo a Bin Laden. La persecución de los líderes de Al-Qaeda ahora debía ser en todo el mundo. En su primera entrevista de televisión, el coordinador del contraterrorismo del presidente describe la campaña. Los perseguimos del Polo Norte al Polo Sur. No pueden escapar, los vamos a atrapar. La pregunta es ¿cuánto tiempo? Ese podría ser un problema. Los vamos a atrapar, pero hasta entonces aún siguen con vida. Desde el 11 de septiembre, unos 3.000 sospechosos de terrorismo han sido acorralados, desde Europa hasta Asia. Pero a los expertos en contraterrorismo les preocupa que puedan surgir nuevos líderes.
¿Que si hay nuevos líderes? Probablemente sí. Siempre entran y salen nuevos líderes en la mayoría de organizaciones terroristas. La captura más espectacular hasta ahora ha sido la de Khalid Sheikh Mohammed, el hombre que planeó los ataques en Washington y Nueva York, arrestado en marzo de 2003 en esta casa de Rawalpindi, Pakistán. Pero su captura no impidió que Al-Qaeda siguiera operando. Si lo matan, alguien más tomará su lugar. Mientras siga habiendo causas subyacentes para el terrorismo, seguiremos encontrando más de esta gente y podrían llegar a ser más hábiles que las generaciones anteriores. Al-Qaeda, que significa la base en árabe, perdió su base así como sus campos de entrenamiento en Afganistán. Hoy, Al-Qaeda está menos centralizada, pero se ha expandido más. Han surgido operaciones desde España hasta Singapur. Y la misma Al-Qaeda está pasando de ser una organización a una ideología que está avivando el odio antioccidental en todo el mundo musulmán. Incluso si Bin Laden llegara a morir o ser capturado o algo parecido, eso no va a detener este problema. En busca de pistas de cómo podría estar reformándose Al-Qaeda desde la batalla de Tora Bora, fuimos a Afganistán y a distintos lugares del mundo. Comenzamos en Londres, donde visitamos a Saad al-Faqi, un líder saudita de oposición. En diciembre de 2002, al-Faqi montó una estación de radio clandestina que se transmite en el Reino Saudita. También tiene un sitio en Internet donde los sauditas, muchos de ellos admiradores de Osama Bin Laden, pueden hablar entre ellos en una sala virtual, a veces usando tecnología que distorsiona la voz. Es una ventana única en el pensamiento de los simpatizantes de Al-Qaeda. Se acerca un ataque inminente. Este ataque será inmenso, enorme, igual o más grande que el del 11 de septiembre. Y este ataque estará lleno de sorpresas y llegará de forma por demás inesperada. Alrededor del mundo, las agencias de inteligencia están atentas a cualquier cosa que pudiera señalar el siguiente ataque de Al-Qaeda. En los primeros meses de 2003, la inteligencia de Estados Unidos percibió un incremento en las comunicaciones, de acuerdo a las intercepciones telefónicas y de correo electrónico. En términos generales, si miras en todos los ámbitos, métodos y fuentes, humanos, técnicos, o cualquiera que sea el método de comunicación, con todas estas amenazas se tiene la certeza de que Estados Unidos puede volver a ser atacado. Creo que es donde nos encontramos ahora. Este es el software usado por el FBI para analizar inteligencia sobre Al-Qaeda. La compañía que desarrolló el software nos dio una demostración. ¿Una enorme cantidad de información? ¿Buscas una aguja en un pajar? Claro, conectamos los puntos. Como hemos visto recientemente, los investigadores en contraterrorismo tienen mucha información que tiene que ver con diferentes tipos de fuentes. ¿Cómo trabaja esto exactamente? Tengo algunos ejemplos que te mostraré. Claro. El software sirve para buscar patrones que pudieran adelantar la investigación. Veo un icono de Osama. Sí, en esta tabla podemos empezar buscando un icono para Osama Bin Laden. Esto está conectado a su historial en la base de datos. Lo importante es ver con quién está conectado. Y esto muestra todas las conexiones que tiene en esta base de datos. ¿Es toda la gente que lo conoce? Sí, que lo conoce, que está relacionado con él, o con cierta clase de acontecimientos. ¿Por qué las autoridades usarían esto para Al-Qaeda? Porque es una enorme fuente para obtener información. No importa si se trata de registros de computadora, de teléfono, fotografías, videos de vigilancia, cualquier clase de información que deseen ingresar en la aplicación. Mucha de la información que los investigadores ven indican que la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán es donde se está reagrupando Al-Qaeda. En esa remota región del lado de Afganistán, luego de 1 año y medio de la caída de los talibanes, la vida ha regresado a una aparente normalidad.
pero nadie sabe cuántos miembros talibanes o de Al-Qaeda están ocultos en esta escabrosa región. Afuera del antiguo fuerte de los talibanes de Kandahar, las fuerzas de Estados Unidos organizan una búsqueda y misiones de destrucción en las montañas. La guerra contra el terrorismo aún no ha terminado, ya sea aquí o en cualquier otra parte del mundo. Aún hay mucha gente perversa queriendo hacer el mal. Soldados de las fuerzas aerotransportadas descubren una cueva presuntamente utilizada por Al-Qaeda. Hay 3 cuevas al noroeste de nuestra posición. ¿Pueden venir a cerciorarse de que no haya ninguna actividad enemiga? Después de identificar la cueva, se preparan para destruirla. Hacer estallar las cuevas no ayuda mucho a la captura de Al-Qaeda, pues muchos se han escapado a Pakistán por las montañas. Cuando se cruza la frontera de Afganistán a Pakistán, se da uno una idea de lo remoto e incomunicado que es este lugar. En esta área las tribus se gobiernan a sí mismas como lo han hecho durante siglos. Un área donde el gobierno pakistaní no tiene control, un escondite ideal para Al-Qaeda. Esta es un área tribal donde existe el sistema feudal. Aquí hay guerrilleros tribales y el gobierno no puede ejercer su autoridad. Hay algunas tropas pakistaníes, pero no tienen control directo. En Washington, nos reunimos con el fotógrafo estadounidense Chris Turner, que ha visitado a las tribus de la frontera afgano-pakistaní durante las últimas 2 décadas. Turner usó sus conexiones para visitar la región 2 veces desde el ataque del 11 de septiembre. Afirma haber conocido a algunos miembros de Al-Qaeda e incluso haberles tomado fotos. ¿Quién es este sujeto? Es un operativo de Al-Qaeda que no dudó en decirme quién era. ¿Cómo sucedió? En cuanto me senté, me apuntó con una AK-47 y me dijo, tienes que irte ahora. Aquí está Chris Turner con el turbante y la barba larga típicos de las regiones tribales, acompañado por el hombre que se había identificado como miembro de Al-Qaeda. Los lugareños le dijeron a Turner que se estaba llevando a cabo un negocio de drogas. Él estaba ahí para organizar y supervisar el negocio de la heroína que se ha convertido en un gran negocio. ¿Estás convencido de que pertenecía a Al-Qaeda? Sí, lo dejó bien claro. Nunca olvidaré sus palabras. Apuntó con el dedo y dijo, Al-Qaeda es la número 1. Al-Qaeda es la número 1. A diferencia de la imagen que tenemos aquí de Al-Qaeda, en los territorios tribales se les tiene respeto. Para ellos Bin Laden es como Robin Hood. Fue quien enfrentó a la poderosa máquina estadounidense e hizo que ésta se arrodillara. Para esta gente él es un héroe. Cuando regresemos, tras la pista de los líderes de Al-Qaeda en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Con los líderes de Al-Qaeda fuera de Afganistán, las autoridades están interfiriendo en las comunicaciones en todo el mundo para rastrear los movimientos de los terroristas e intentar desmantelar la estructura de Al-Qaeda. Las pistas conducen a Karachi, en Pakistán. Karachi es el nuevo centro para Al-Qaeda. Es en esta megaciudad de departamentos deteriorados y tráfico incesante donde miembros clave de Al-Qaeda se han ocultado. Investigadores de Estados Unidos dicen tener evidencia de que Saad Bin Laden, el hijo de 22 años de Osama, se esconde aquí. Karachi es una ciudad de 12 millones de personas. Un 60% de estas personas viven en barrios que no están bien vigilados, por lo que es difícil ir ahí y tampoco se escuchan noticias de esos lugares. Al igual que las cuevas de Afganistán, es el lugar perfecto para esconderse. Karachi es una base importante para las organizaciones militantes islámicas que cooperan con Al-Qaeda.
Hoy en día es probablemente la ciudad más peligrosa del mundo para los occidentales. Desde el 11 de septiembre, la ciudad ha sido escenario de 2 ataques separados contra el consulado de Estados Unidos que mataron a 14 pakistaníes. El asesinato del periodista Danny Pearl y la bomba en un autobús fuera del Hotel Sheraton que mató a 11 contratistas de defensa franceses. Las autoridades pakistaníes ya han arrestado a cientos de militantes. Es solo cuestión de tiempo para que atrapemos a estos grupos que se encuentran en varias ciudades de Pakistán. Los hemos estado acorralando y han sido entregados a los interrogadores de Estados Unidos. Un avance importante se hizo un año después del ataque del 11 de septiembre. Después de 3 horas de tiroteo, las autoridades aseguraron el edificio y capturaron al menos un pez gordo. Ramzi bin al-Shibh, compañero de cuarto del terrorista Mohammed Atta y coordinador del ataque del 11 de septiembre. Por supuesto, pudimos recuperar computadoras, laptops, disquetes y mucha información. Pero el hombre a quien se creía el responsable principal de los ataques del 9 de septiembre escapa en la redada por muy poco. Supimos de este hombre tiempo después. Khalid Shaikh Mohammed. Sabíamos que vivía en cierta localidad, pero cuando llegamos ya se había escapado de ahí. Otra fuga de Khalid Shaikh Mohammed, comandante de operaciones de Al-Qaeda y tío de Ramzi Youssef, quien planeó el primer ataque del World Trade Center en 1993. Mohammed formaba parte de una conspiración para asesinar al Papa y estaba vinculado con una célula de Al-Qaeda en Singapur que planeaba atacar blancos estadounidenses en 2002. El gobierno de Estados Unidos se interesó mucho en Khalid Shaikh Mohammed después de la conspiración de Manila para hacer estallar 12 aerolíneas en el lejano oriente a principios de los 90. Definitivamente es un miembro importante de Al-Qaeda. Mohammed, que habla 4 idiomas, viajaba por todo el mundo para tratar negocios de Al-Qaeda usando más de 3 docenas de seudónimos. Estudió ingeniería mecánica en Estados Unidos a mediados de los 80. Un hombre con buenas conexiones, incluso con algunos gobiernos, de acuerdo con los investigadores. Supe sobre Khalid Shaikh Mohammed en 1998 porque era un secreto a voces que estaba siendo protegido en Qatar por el ministro del Exterior y el emir. Y el FBI lo supo en 1996. Enviaron un equipo del FBI para arrestarlo, pero el emir dijo que no estaba ahí y nos enteramos que era un empleado del gobierno de Qatar. El gobierno de Qatar no ha hecho declaraciones sobre la supuesta ayuda que le brindó a Khalid Shaikh Mohammed para escapar. Durante casi una década, Mohammed trabajó sin ser notado. Pero el año pasado, él y Ramzi bin al-Shibh le dieron una entrevista a Yusri Fouda de Al Jazeera, donde narraban cómo planearon el ataque del 11 de septiembre. Recibí una llamada de alguien que dijo ser un bienhechor. Entonces me preguntó si planeaba hacer algo especial, si tenía alguna sorpresa para mi programa del primer aniversario del 11 de septiembre. Y si era así, entonces él me proporcionaría material exclusivo para el programa. Fouda aceptó la oferta y viajó a Karachi esperando indicaciones. Días después fue llevado a un lugar secreto. En uno de los cuartos estaba otro sujeto sentado en el piso, rodeado de computadoras portátiles y teléfonos celulares. En ese momento creí haberlo reconocido, pero no estaba seguro. Khalid Shaikh Mohammed me preguntó, ¿ya nos reconociste? Yo respondí, me parecen conocidos. Fouda permaneció 48 horas en el departamento y conocería las ideas de los hombres detrás de los ataques del 11 de septiembre. Khalid Shaikh Mohammed le dijo a Fouda que llegaron a considerar atacar las plantas nucleares de Estados Unidos. Según me dijo,
consideraron el ataque de un par de plantas nucleares, así que es una posibilidad. Fuda está convencido de que los líderes de Al-Qaeda planean llevar a cabo otro ataque en un futuro cercano. Ellos no se arrepienten, no sienten ningún tipo de remordimiento. Básicamente lo volverían a hacer. La pregunta se reduce a esto: ¿podrán hacerlo o no? Y en mi opinión, yo creo que es solo cuestión de tiempo. Sin duda, los operativos de Al-Qaeda ya han llevado a cabo numerosos ataques desde el 11 de septiembre. Abril de 2002. El momento en que asesinan a 11 turistas alemanes en una sinagoga en Túnez, grabado por un aficionado. Octubre 2002. Un petrolero francés es atacado en las costas de Yemen. Noviembre 2002. En Kenia hacen estallar un hotel de dueños israelíes. Un patrón de ataques que muestra la excepcional planeación de Al-Qaeda. Antes del 11 de septiembre, creo que la organización de Al-Qaeda en Afganistán tenía ciertos planes de contingencia. Sin duda alguna, los principales organizadores y otros individuos salieron de ese país o incluso se internaron aún más en la comunidad donde se encontraban. Ese es un patrón muy típico. No se quedaron a esperar ahí para ver cuál era la reacción antes de esparcirse. Los agentes de Al-Qaeda salieron de Pakistán a diferentes partes del mundo. A continuación, ¿cómo se ha infiltrado Al-Qaeda en el sudeste asiático? 11 de septiembre de 2001. El día de los mortales ataques en Estados Unidos, Al-Qaeda ya planea su próximo y espectacular ataque. Uno de los reclutas de Khalid Sheikh Mohammed llega a Hong Kong. El hombre se registra en un hotel como un canadiense de 20 años de ascendencia kuwaití. Su nombre, Mansur Javara. Su misión, finalizar la próxima campaña de terror de Al-Qaeda, esta vez en el sudeste asiático. Javara tiene instrucciones de desatar el terror en la región con una ola de ataques bomba contra blancos occidentales. La siguiente parada, la ciudad-estado de Singapur. Javara llegaría ahí en diciembre de 2001 para organizar la conspiración terrorista y reconocer sus blancos. No era una tarea fácil en un lugar que se enorgullece de su armonía multicultural. Hindúes, budistas y musulmanes viven en ese lugar. Pero incluso en esta próspera ciudad-estado, Al-Qaeda pudo crear una célula local. Una sorpresa para muchos. Los musulmanes en el sudeste asiático son en general gente pacífica. La rapidez con la que los militares extranjeros se introdujeron en la región nos sorprendió. Estas son imágenes que Javara grabó mientras reconocía a sus blancos. Se encontró entre los objetos de un miembro de la célula local. Claramente se aprecia uno de sus blancos, la Embajada de Estados Unidos. El terrorista eligió cuidadosamente el lugar donde colocaría la bomba. Se usarían 7 camiones bomba con 10 veces más de la cantidad de explosivos usados en los ataques de Oklahoma City en 1995. Los ataques nunca ocurrieron porque alguien le informó al gobierno de Singapur. Gracias a eso, pudimos recopilar información para montar una operación. Las autoridades de Singapur se movilizaron rápido. Encontraron gente común en lugares comunes. Algunos miembros de la célula eran musulmanes radicales. Tenían empleos comunes y corrientes. Eran hombres de negocios, conserjes, taxistas. Lo extraño era que ni sus familias sabían lo que estaban haciendo. Era algo realmente secreto. A muchos de sus amigos los tomó por sorpresa.
Estas son las fotos para los expedientes de los miembros de la célula de Singapur, arrestados en diciembre de 2001. En total, 31 presuntos operativos. El mismo Yabara, hombre clave de esta operación, sería arrestado en marzo de 2002. Hay documentos que revelan otros blancos en la conspiración de Singapur. Tuberías, otras embajadas y buques de guerra de Estados Unidos. Zachary Abuse escribió un libro sobre la red terrorista en el sudeste asiático. Estos son esbozos que hicieron mientras reconocían sus blancos. Este es el documento más interesante. Muestra cuáles eran los blancos de cada subgrupo, a qué hora operaban, la hora de sus misiones de reconocimiento, las instrucciones que recibían sobre los distintos lugares, buscaban otros blancos, hacían una lista de los posibles blancos. ¿Qué dice sobre cómo se está reorganizando Al-Qaeda? Creo que desde el 11 de septiembre y desde la caída de Afganistán son un adversario más fuerte. No volverán a tener un lugar como Afganistán donde operar. Ahora dependen de grupos y alianzas con individuos, muchas de las cuales se remontan a los 80s en Afganistán. Estas alianzas han ayudado a Al-Qaeda a crear asociaciones terroristas en todo el mundo. Quizá el mejor ejemplo se encuentre en otra parte del sudeste asiático, Indonesia, donde Al-Qaeda se ha vinculado con un grupo de militantes islamistas, Jemaah Islamiyah, dirigido por un clérigo radical, Abu Bashir, y un socio de mucho tiempo de Bin Laden, conocido como Hambali. Un país con más de 200 millones de personas, con la población musulmana más grande del mundo, Indonesia se enorgullece de ser un país musulmán moderado, tolerante con las religiones de sus minorías, cristiana e hindú. El país prosperó durante los años 80 y 90, pero cuando la economía se desplomó a finales de los 90, las organizaciones extremistas islámicas hallaron nuevos reclutas. Solo en Indonesia hay 40 millones de desempleados en estos momentos. Incluso si solo una fracción de esa gente se volviera radical, aún así seguiría siendo una cantidad considerable. Fuimos al campo a visitar una de las miles de escuelas islámicas de Indonesia. A menudo la única forma de educación de los indonesios. En esta escuela, la educación no va más allá de memorizar el Corán. La escuela enseña una forma tolerante del Islam. Pero incluso aquí, las ideas de Bin Laden resuenan. Admiramos a Osama por su dedicación al Islam. Esa es la primera razón. Y la segunda, por las acciones que ha tomado. El imam le enseña a sus alumnos que el yihad no es sobre guerras, sino sobre la lucha de convertirse en una mejor persona. Sin embargo, una pequeña minoría de estas escuelas enseña una forma violenta del yihad. Y en un alejado rincón de este país de 13.000 islas, el gobierno dice que es difícil monitorear a los radicales islámicos que inician. Tenemos un territorio muy grande. Tenemos una selva muy grande, por ejemplo, una selva tropical. Mientras tanto, nuestra policía y nuestro ejército no tienen el equipo necesario. No podemos controlar todo el territorio con eficacia. Para empeorar las cosas, la tensión entre musulmanes y cristianos ha aumentado en los últimos años. Y hasta hace poco, de acuerdo con el anterior embajador de Estados Unidos en Indonesia, el gobierno se ha rehusado a tomar medidas contra los grupos militantes detrás de la violencia. Era claro que algunos oficiales y políticos simpatizaban con algunas de las organizaciones extremistas islámicas. Algunos elementos del ejército
claramente protegían, apoyaban e incluso proveían de material de apoyo a algunas de estas organizaciones, no necesariamente a Al-Qaeda, sino a algunas organizaciones de indígenas indonesios extremistas. Estas organizaciones extremistas significaban oportunidades para Al-Qaeda. Una de las voces más radicales, Abu Bakr Bashir, el líder espiritual de Jemaah Islamiyya. Su organización se convertiría en el socio de Al-Qaeda en la región. Se llevaron 5 o 6 años montando una red regional de seguidores, campos de entrenamiento, redes financieras, reclutaban y construían escuelas en otros países como base para sus reclutamientos. Este es un video de los reclutamientos de Jemaah Islamiyya en uno de sus campos de entrenamiento militar. Se entrenaba a las personas durante 4 meses. A menudo también recibían adoctrinamiento religioso, entrenamiento para combatir, cómo hacer bombas, cómo usar armas, cómo llevar a cabo ataques de guerrilla. Estas personas han regresado a casa luego de una experiencia militar sin un lugar a donde ir y están preparados para llevar a cabo ataques. Tienen las conexiones, la estructura de la célula para poder hacerlo. A finales de los 90, el aparato terrorista de Jemaah Islamiyya se extendió rápidamente por todo el sudeste asiático, a Indonesia, Malasia, Singapur y las Filipinas. En el 2002 ya eran tecnológicamente capaces de montar operaciones contra sus blancos. Y en 2001 pudieron montar una gran operación contra Estados Unidos y los símbolos del poder estadounidenses. Cuando regresemos, Blancos Suaves, una nueva estrategia de Al-Qaeda para atacar a los occidentales y un lugar nuevo para esconderse, Bangladesh. Después del fracaso de las conspiraciones en Singapur, Al-Qaeda fija la mirada en Indonesia. Pero los indicios nos conducen primero a un lugar inesperado, Tailandia. Las selvas del sur de Tailandia, un área remota en donde las autoridades tailandesas en ocasiones buscan guerrillas musulmanas. Fue aquí donde los líderes de las redes terroristas locales se reunieron en enero de 2002 para reagruparse. En el sur de Tailandia hay un gran número de musulmanes. Los miembros de Al-Qaeda se pueden mezclar fácilmente. Mansur Javaraj, el principal hombre de Al-Qaeda en la fallida operación de Singapur, le diría más tarde a los interrogadores del FBI que fue en Tailandia donde Al-Qaeda urdió una nueva estrategia. Javaraj confesó que el grupo decidió atacar blancos suaves frecuentados por occidentales, bares, cafés y clubes nocturnos. La contraseña que utilizaban para atacar a los norteamericanos era carne blanca. 9 meses después, el plan dio resultado. El 10 de octubre de 2002, en un club nocturno lleno de gente en la isla indonesia de Bali, 2 bombas estallaron creando una enorme bola de fuego y matando a más de 180 personas. Fue el peor ataque terrorista después del 11 de septiembre. Antes del ataque en Bali, la mayoría de los indonesios no tomaban en serio las amenazas terroristas. A pesar de los ataques que ya habían ocurrido antes, no estaban listos para aceptar que, sin duda alguna, había una red en el país, y menos que estaba relacionada con Al-Qaeda. Algunas semanas después de la explosión en Bali, los investigadores resolvieron el caso y arrestaron a los conspiradores. Mientras Bali lloraba por las víctimas del ataque, era claro que los operativos de Al-Qaeda se estaban dispersando por toda la región. La pregunta es, ¿a dónde iban?
El siguiente lugar donde hay que buscar es en Bangladesh, que hasta ahora ha estado fuera del radar de la mayoría. Es un país musulmán enorme, es un país muy pobre y hay bastantes militantes islámicos. Y hay muchos militantes islamitas ahí. Se especula sobre esto, hay inquietud al respecto, pero no tenemos información definitiva o inteligencia que sugiera que Al-Qaeda se está reagrupando en Bangladesh. Es posible que Bangladesh no esté en el radar de los oficiales del contraterrorismo, pero nuestro reporte sugiere que este país musulmán de 130 millones podría ser el nuevo escondite de Al-Qaeda. Uno de los primeros grupos terroristas en aprobar la fatwa de Bin Laden de 1998 para matar estadounidenses es Bangladeshi. Y en 2001, un partido islámico adquirió una posición importante en el gobierno, creando un ambiente favorable para los grupos militantes, en particular en el sudeste del país. En marzo de 2002 viajé al sureste de Bangladesh. Había estado yendo y viniendo durante los últimos 20 años y en esta ocasión me asustó mucho la presencia de varias madrasas, instituciones islámicas y grupos fundamentalistas que estaban armados y eran muy peligrosos. La persecución de Al-Qaeda en Bangladesh comienza aquí, en Chittagong, el puerto más grande del país, un refugio para piratas, traficantes de armas y contrabandistas. Naturalmente los barcos vienen y van a toda hora, pero una noche de diciembre de 2001, el puerto de Chittagong estaba extrañamente silencioso. Esa noche, la inteligencia militar de Bangladesh había despejado el lugar. Los horarios habían sido cambiados. No había barcos en el atracadero. Hasta que los estibadores vieron un misterioso barco, el MV Mecca, detenerse en el puerto. La inteligencia india se enteraría más tarde de la misión secreta del MV Mecca y de la gente que desembarcaría. Cuando llegó el barco MV Mecca, no podría decir exactamente cuánta gente había, pero era mucha gente. Tal vez 80 o 100 personas. Bajaron y fueron recibidos. Los estibadores del área más tarde nos dirían que se trataba de personas altas. Algunas vestían el tradicional salwar afgano y otras traían uniforme militar que eran como cualquier otro ejército. Luego de 2 horas, el grupo había desembarcado. Tenían armas, un gran número de fusiles de asalto AK, tenían cajas de municiones y algunos tenían armas grandes que iban cargando. En este punto, los indicios no son claros, pero hay informes de que los guerrilleros se estaban internando en el campo. A principios del 2002, recibí un correo de un trabajador social en Bangladesh, al sureste. Estaba realmente asustado porque cientos de hombres armados habían llegado a la aldea vecina. Fueron a su aldea y quedó advertido que si decía algo sobre su presencia, lo matarían a él y a toda la gente de la aldea. Eso coincide con la llegada del MV Mecca. El gobierno bangladesí negó que hubiera militantes islámicos escondidos en el país. Sin embargo, este documento escrito por un grupo terrorista bangladesí contiene una lista con 19 campos de entrenamiento que operan hoy en el país. El documento sugiere que Bangladesh es uno de las docenas de países donde se refugian los miembros de la red terrorista. En 2003, Al-Qaeda era como una colmena que acababa de ser golpeada con un bate de béisbol. Muchas de las abejas murieron, pero la mayoría se dispersaron. No necesitan una organización centralizada. Están en todas partes. No sabemos dónde están. Sin importar dónde se encuentren los líderes de Al-Qaeda, han encontrado ideas compartidas en el ciberespacio. Cuando regresemos, la guerra virtual de Al-Qaeda y qué podría ser el grupo terrorista más peligroso del mundo en el futuro.
Londres. Regresamos aquí para ver más de cerca lo que podría ser la última frontera de Al-Qaeda, el ciberespacio. Paul Edel es un periodista, habla perfecto árabe y tiene un sitio de internet donde analiza lo que sucede en el nuevo frente de batalla de Al-Qaeda. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es la principal página de internet de Al-Qaeda. Ahí está el libro más reciente de Ayman Zawahiri. Es material reciente, ¿cierto? Lo actualizan. Aparece y desaparece. Por el momento está en el servidor de un club de fútbol holandés que no se ha dado cuenta. Se puede argumentar que Al-Qaeda ha trasladado su liderazgo y organización al mundo virtual. Creo que la importancia de esta página de Al-Qaeda es que significa que ya no hay que ir a Afganistán a sentarse a los pies de los líderes, a escuchar su filosofía y estrategias. Cuando vi por primera vez este material aquí, pensé que se tiene todo lo necesario para apoyar a una célula espontánea o dispersa de Al-Qaeda. Ahí se pueden encontrar manuales de cómo fabricar explosivos de alta tecnología. Y también hay discusiones sobre los futuros ataques de Al-Qaeda. Basándose en la tendencia actual, si esto continúa en los siguientes 5 años, ¿cuál es tu predicción? Al-Qaeda anda por ahí sin que nadie le ponga un alto, haciendo campaña para obtener apoyo político y crear un conflicto interminable contra el Occidente. El Occidente necesita mucho más que acciones militares y de inteligencia contra esta gente. Si quiere terminar con la amenaza, necesita hacer campaña para obtener apoyo político entre los musulmanes con la misma energía e imaginación que Al-Qaeda. Construir apoyo político entre los musulmanes de todo el mundo se hizo más difícil luego de la guerra de Estados Unidos contra Irak. La actitud de los Estados Unidos demuestra que ha comenzado una guerra en contra de los musulmanes, de los países islámicos y del Islam. Desde Asia hasta el Medio Oriente, muchos musulmanes ven una conspiración contra su religión. Lo que ha hecho Estados Unidos definitivamente es implementar lo que Bin Laden deseaba. Una campaña cósmica contra los musulmanes. Al menos así lo ven la mayoría de los musulmanes. ¿Provocará la guerra contra Irak más terrorismo en el futuro? ¿Atraerá esto a más reclutas para Al-Qaeda? Esto es lo que Al-Qaeda quiere. Incluso si Al-Qaeda desapareciera, nos enfrentaríamos a muchas mini Al-Qaedas. Es catastrófico. Es absolutamente catastrófico. Estamos actuando de la peor manera en la situación en que se encuentra el Medio Oriente. Si tú atacas a los países árabes y los humillas, lo que estás haciendo es atraer a muchos más reclutas. A pesar del enojo del mundo musulmán, los oficiales estadounidenses confían en que con el tiempo lograrán acabar con Al-Qaeda. Se ha avanzado mucho. Más de 3.000 seguidores de Al-Qaeda han sido arrestados y detenidos. Más de un tercio de sus líderes han desaparecido. Seguimos tras esta gente, ellos lo saben. Vamos a ganar, sin duda. Sin embargo, hasta entonces nos preocupan las posibles pérdidas que podamos tener. Serán asesinados de la misma forma en que asesinan. Serán bombardeados de la misma forma en que bombardean. Y esperen más cosas que los inquietarán. Osama Bin Laden. الجهاد بالبيان والسنان لإحقاق الحق وإبطال الباطل